Hermanos, vamos a la palabra del Señor. El libro de Filipenses capítulo 1, versículo 9. Vamos a estar meditando en una palabra muy importante, hermanos, muy importante para todos los cristianos, para todos los que hemos nacido de nuevo, los que hemos sido bautizados en el nombre del Señor. Dice el libro de los Filipenses capítulo 1, verso 9. Dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Dice el 11, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Que el Señor bendiga su santa y poderosa palabra en esta mañana. Hermanos, una de las cosas que hace más evidente la obra de Dios en cada creyente son los frutos que esa persona produce. La oración del apóstol Pablo por la iglesia de Cristo era que ellos fueran llenos de frutos, o como dice una mejor traducción, ellos fueran llenos del fruto de justicia. Los frutos de los que habla el apóstol Pablo, que dice inclusive, ahí en el verso 11, dice que esos frutos son, ¿para qué? Para gloria y alabanza de Dios. Entonces Dios recibe gloria o Dios es glorificado en los frutos que cada cristiano produce. ¿Estamos de acuerdo? Los frutos son una figura muy común que encontramos en las Escrituras para representar la evidencia de una vida productiva, para representar la evidencia transformadora de Dios en cada corazón. El fruto del Espíritu, como dice San Pablo a los Gálatas, es la evidencia de que una persona vive por el Espíritu y anda según el Espíritu, no según la carne. ¿Cuál es la evidencia? ¿Cómo puedo yo saber que una persona está llena del Espíritu Santo? ¿Cuál es la evidencia? ¿Qué es lo que hace notorio que una persona está llena del Espíritu Santo? No es, oiga bien, lo que no es estar lleno del Espíritu Santo. No es darse 4 revolcones en el templo, en la iglesia. Eso no es estar lleno del Espíritu Santo. No es hablar un lenguaje que nadie entiende. Eso no es estar lleno del Espíritu Santo. Estar lleno del Espíritu Santo, según la palabra de Dios, es producir los frutos, o mejor dicho, producir el fruto en singular, el fruto del Espíritu Santo. ¿Cómo sé yo que una persona, que un hermano está lleno del Espíritu Santo? Si esa persona produce el fruto del Espíritu Santo. ¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo? Gálatas 5:22. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. ¿Quiere saber si una persona está llena del Espíritu Santo? Mire su comportamiento, mire su conducta. ¿Cuánto ama esa persona? Para empezar. Así es que se evidencia la obra del Espíritu Santo en una persona. A lo largo de toda la Escritura nosotros encontramos muchos pasajes con el mismo sentido del fruto. Mateo capítulo 7, verso 20. Yo solo se lo voy a ir leyendo. Usted lo puede ir anotando. Para los que tienen la bonita costumbre de anotar. Dice Mateo 7, 20. Así que por sus frutos los conoceréis. ¿Estamos de acuerdo? Dice Mateo capítulo 13, verso 23, en la parábola del sembrador.
Dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, ese es el que oye y entiende la palabra y da fruto. Y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Mateo 21, 43. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. San Juan 15, 8 dice, en esto es glorificado mi Padre, en que vosotros llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Dice San Juan 15, 16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Y una más, Romanos 7:4, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Filipenses capítulo 1, verso 11, dice Pablo, yo pido en oración que ustedes produzcan mucho fruto. Entonces estamos claros de que el creyente, de que el cristiano tiene que producir los frutos de Dios y para Dios. Amén. Entonces podemos ver en todos estos pasajes que el fruto del que se habla es el resultado que Dios espera de nosotros. Después de que la semilla del Evangelio fue sembrada en nuestros corazones, Dios espera resultados de nosotros. ¿Cuáles son esos resultados? Son las acciones externas que hacen notoria la obra de Dios en el corazón humano. La gente puede notar cuando usted está siendo transformado, porque la vida cristiana no es algo que se lleva en lo oculto. Usted no está camuflado, no tiene que estar camuflado, no tiene que estar escondido. La vida cristiana es algo que es también externo. Y el corazón humano, según Jesús, puede dar dos tipos de fruto. Dice Mateo 12:35, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Entonces el corazón humano puede producir dos tipos de fruto, bueno y malo, según la influencia que tenga. El Señor Jesús dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Quiere conocer el corazón de una persona? Usted y yo no podemos saber cómo es el corazón de una persona a menos que miremos sus frutos. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los hurtos, las fornicaciones, los adulterios, la envidia, el celo, el chisme. Todo eso sale de un corazón, ¿cómo? Malo y perverso. Pablo dice a los Gálatas una vez más, Pablo habla de las manifestaciones de la carne versus el fruto del Espíritu. Gálatas capítulo 5, versículo del 19 en adelante, dice Pablo, manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistad, pleito, celo, iras, contiendas, y la lista sigue. Esas son manifestaciones de la carne. Esa es la evidencia de que una persona no ha sido renovada por el Espíritu de Dios. Por el contrario, aquellos que son guiados por el Espíritu, dice Pablo, la obra del Espíritu se evidencia en ellos, porque ellos aman, porque ellos se gozan en medio de las circunstancias, porque ellos hacen lo posible por vivir en paz con los demás, porque ellos son pacientes, porque ellos son buenos,
porque ellos son bondadosos, porque ellos son gente llena de fe, son gente que son mansa, son gente que se dominan a sí mismos, que se saben autocontrolar. Esa es la verdadera evidencia del Espíritu Santo en el corazón de la persona. ¿Cómo entonces es que podemos producir fruto? La Biblia enseña que el proceso comienza cuando la palabra de Dios es sembrada en el corazón de la persona. Olvídese que esto va a nacer espontáneamente de un corazón humano sin Dios. No es posible. No es posible sin Dios. No es posible sin la palabra de Dios sembrada en el corazón de la persona. No es posible. Vamos a la Biblia. Ahora sí vamos a leer en el libro de Marcos, capítulo 4, versículo 26. Ahí nosotros encontramos una parábola del Señor. Mire con atención ahí qué dice la Escritura en Marcos, capítulo 4, verso 26. Amén. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra. Primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. El Señor Jesús está hablando de una serie de parábolas del reino, es decir, una figura de lenguaje para representar verdades espirituales. Eso es una parábola. Y el Señor Jesús está diciendo ahí que cuando la palabra de Dios, porque la semilla de la que habla es la palabra de Dios. La semilla cuando se echa en la tierra, ¿y cuál es la tierra? ¿Dónde es sembrada la palabra de Dios? En el corazón humano. Cuando nos fue predicado el Evangelio, en otras palabras, se nos fue sembrada la semilla. Y nuestro corazón es ese terreno donde fue sembrada la semilla de la palabra. Ahora dice el Señor Jesús, esta parábola representa la palabra de Dios, la semilla representa la palabra de Dios, y el Señor está explicando ahí que la palabra es sembrada en el corazón del hombre y que esa palabra brota, pero sin que el hombre sepa cómo. Hermanos, y el Señor dice que cuando la palabra es sembrada, cuando la semilla es sembrada, el sembrador se va a dormir. Al día siguiente sale al terreno y ve que la semilla que sembró ya brotó, ya germinó. ¿Y qué dice el Señor? Sin que él sepa cómo. ¿Cómo fue que esto pasó? Entonces, ¿qué es lo que pasa con la palabra de Dios? En primer lugar, una de las características de la palabra de Dios es que tiene poder. Tiene poder. Y esa palabra sembrada va a crecer, va a germinar sí o sí. Sin que los sembradores sepamos cómo. Porque la palabra de Dios va a brotar en el corazón de la persona independientemente del predicador que la haya expuesto. Así que, cero gloria para el predicador aquí. No es quién explica mejor, quién predica mejor. El predicador lo que hace es prestarle su voz a la palabra, pero es la palabra la que tiene el poder. Es la palabra en sí misma, porque tiene poder, tiene un poder oculto, tiene un poder misterioso que usted y yo no conocemos y que nosotros cuando la sembramos tenemos la fe de que va a germinar, porque Dios dijo que va a germinar. Entonces dice que la palabra es sembrada sin que el sembrador sepa cómo.
Y lo que nosotros sabemos es que el poder que la palabra de Dios tiene en sí misma hace que la persona produzca el fruto que Dios quiere de nosotros. Entre más palabra consumas, más productivo va a ser tu campo. Amén. Mientras más semillas siembres, más fruto tendrás, ¿eh o no, hermano Ricardo? Así es. No esperes cosechar toda una huerta si solo sembraste una semilla. Tú tienes que esparcir mucha semilla, tienes que ingerir mucha palabra para ser muy productivo. Y ahora viene la pregunta reflexiva aquí. ¿Cuánta palabra estás ingiriendo, hermano y hermana? La cantidad de palabra que ingieras es directamente proporcional a la cantidad de fruto que produces. ¿Se entiende? Más palabra, más productivo. Amén. Mire lo que dice la Escritura ahí, porque de suyo lleva fruto, dice. La semilla de suyo brota y crece en el corazón. No es por arte de magia que vas a ser productivo. Debes sembrar en ti la palabra de Dios, implanta la palabra de Dios en tu vida y ella va a producir. Santiago 1:21. Dice la palabra de Dios, Santiago 1:21, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede hacer salvas vuestras almas. Reciba con mansedumbre la palabra, recíbala con mansedumbre, no se enoje cuando venga la exhortación, porque es para bien. Amén. Es para tu bien, hermano y hermana. Santiago dice que debemos poner a un lado, ¿qué cosa? La inmundicia y la abundancia de malicia antes de ingerir la palabra. ¿Qué es lo primero que hizo el hermano Ricardo antes de sembrar? Limpiar. San Juan capítulo 15 versículo 2 dice, todo pámpano, toda rama que en mí no lleva fruto, Dios la quitará. Y todo aquel que lleva fruto, ¿qué va a hacer Dios? Lo limpiará para que lleve más fruto. Necesitamos ser limpiados cada día. Respecto a esto, Jesús pronunció otra palabra de la que podemos extraer más enseñanza todavía. Dice el libro de Lucas, capítulo 13, versículo 6. Esta parábola es muy interesante. Dice el Señor, dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar, ¿qué cosa? Fruto en ella, y no lo halló. Y dijo al viñador, he aquí, hace 3 años vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Así que, córtala. ¿Para qué inutilizar también la tierra? Dice el verso 8, entonces él respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien. Y si no, ¿qué va a pasar? La cortarás después. Esta higuera estéril, ¿verdad? No había producido fruto, nos representa a cada uno de nosotros. Yo no sé si ya agarraron la seña, pero esta es una parábola de juicio también. Fuimos plantados en la viña del Señor, ¿sí o no? Y el Señor, el dueño de la viña, constantemente está viniendo ¿a qué? A buscar fruto. Amén. Constantemente Dios está revisando tu vida para ver qué tan productivo estás, qué tan fructífero estás. ¿Y qué pasó con esta pobre higuera? Dice que el Señor vino a buscar fruto en ella y se decepcionó. ¿Cuántos años tenía esta higuera de estar sembrada en la viña del Señor? 3 años. Y dice el Señor, 3 años. ¿Y qué estaba haciendo esa higuera entonces en la viña? Estaba inutilizando la tierra, porque ahí podía estar sembrado un árbol que sí diera fruto. ¿Sí o no?
Hermano, esto nos debe hacer temblar. A veces el Señor se puede decepcionar con nuestra improductividad. 3 años tenía esta higuera. ¿Cuántos años de cristianismo tiene usted? Haga la cuenta. Saque la cuenta. ¿Cuántos años de cristianismo tengo? ¿Qué tan productivo estoy? Y para los que son recién bautizados pueden decir, entonces tengo 3 años entonces para empezar a producir. No. Cuanto más antes mejor. Recuerda que la buena tierra dio fruto a 60, a 30 y a 100 por uno. Puede ser que a veces decepcionemos al Señor, pero también podemos ver ahí que el Señor es misericordioso. El Señor es compasivo. ¿Y qué está haciendo? Le está dando una segunda oportunidad a la higuera. ¿Sí o no? Le dice, el obrero ahí le dice, Señor, no la cortes todavía. Déjame que yo la limpie. Voy a cavar alrededor de ella y voy a abonarla para que tal vez ella pueda producir. Eso se llama una segunda oportunidad. Amén. ¿Cuántos pueden levantar su mano diciendo que Dios les ha dado una segunda oportunidad? A todos Dios nos ha dado una segunda oportunidad, hermano. Pero esa segunda oportunidad puede ser la última. Porque esa segunda oportunidad fue la última que tuvo esta higuera para producir. ¿Qué dijo el Señor? Ok, hazlo, y si diere fruto, bien. Y si no, ¿qué va a pasar? La vas a cortar después. La parábola también, hermanos, nos enseña el juicio de Dios. El juicio de Dios sobre todos aquellos que no producen los frutos del reino. ¿Qué decía uno de los textos que leímos? Por lo tanto, el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Todo aquel que no produce fruto para Dios, dice Juan el Bautista, Mateo capítulo 3 versículo 10, ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado ¿dónde? En el fuego. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Ese es el juicio de Dios. ¿Qué debo hacer para producir fruto entonces, hermano? ¿Qué debo hacer? Porque si esto es algo que no depende de mí, si el hermano acaba de decir que la palabra de Dios tiene poder en sí misma y que ella, con solo plantarla, va a producir, ¿qué debo hacer yo entonces? Yo quiero ser más productivo. ¿Cuántos dicen amén? Juan capítulo 15, versículo 1. A los que contestaron que sí quieren ser más productivos, mire lo que dice San Juan capítulo 15, versículo 1. Amén. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano, toda rama que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Dice el verso 3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Dice el 4, en el 4 está la clave. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. ¿Cuál es la clave para que usted pueda ser productivo y pueda llevar mucho fruto para Dios? Permanezca en Cristo. Permanecer en Cristo, dice Cristo, yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Quiere producir mucho fruto, hermano? Permanezca en Cristo, permanezca unido a Cristo, porque Cristo es el sustento del cristiano, porque la savia rica que alimenta la rama del árbol es Cristo. Es Cristo.
Cristo es nuestra fuente de alimento. No te separes de Cristo, hermano. No te vayas de la iglesia, hermano. No dejes de congregarte, hermano. No dejes de consumir la palabra, porque ahí está tu sustento. Hay dos tipos de ramas en esta parábola de Jesús: las que dan fruto y las que no dan. Las que no dan fruto son aquellos cristianos cuyo cristianismo es una farsa. Aquellos que solo viven en apariencia. Son ramas frondosas por fuera, pero cuando usted llega a buscar frutos, no más va a encontrar hojas. ¿Se acuerdan de la parábola de la higuera estéril? Dice que el Señor llegó a la higuera estéril a buscar fruto. ¿Y qué encontró? No encontró fruto, solo encontró hojas. Así es la vida de muchos cristianos. Solo apariencia. Aquellos que solo viven en apariencia, su vida se basa solo en palabras, no en acciones. Tienen a Dios de la boca para afuera, pero no para adentro. Esas ramas son ramas inútiles. No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Y esas ramas inútiles, sin fruto, su fin es destrucción. Pero los que permanecen unidos a la vid, los que permanecen unidos al tallo, mejor dicho, a la raíz, esos son las ramas que llevan fruto. Pablo usa esta misma figura, pero en lugar de vid, el apóstol usa el olivo como una ilustración. Y añade el apóstol Pablo que nosotros hemos sido hechos participantes de la rica savia del olivo. Hemos sido participantes, somos hechos participantes de ese rico sustento de la palabra de Dios. No cualquiera se alimenta espiritualmente con esta comida espiritual. No cualquiera. Y usted viene a la iglesia del Señor a alimentarse de eso. Un predicador decía: cuando nosotros estamos en la iglesia, las ovejas se están alimentando. El predicador les está dando de comer a las ovejas. Eso es lo que estamos haciendo ahora. Ustedes se están alimentando de la rica savia de Cristo. En conclusión, manténgase en contacto constante con Cristo. No te separes de Él, porque el secreto para hacer ramas fructíferas es estar pegado a la vid. No descuide la oración. Que no pase un solo día sin que tenga usted a Jesús presente en su vida. Que no pase un solo día, que no haga un solo movimiento usted sin que lo tome en cuenta a Cristo. Porque eso va a ser muy beneficioso para usted. De esa manera usted va a enriquecer su vida y de esa manera Dios va a ser, porque el fin de todo es esto, que Dios sea glorificado en nosotros. Que Dios les guarde y les bendiga hoy, mañana y siempre a todos, hermanos.